Miren, señores, un par de temas así, ahora que estamos ya llegando hoy martes, comienza esa parte de la mitad de la semana. Primero, retomar un tema, creo que ya aquí lo trató Susana, yo tenía también inquietudes al respecto. Soy un convencido hace muchísimo tiempo que la ciudad de Santo Domingo, y una pena que hayamos acudido a ese proceso de atomización del antiguo Distrito Nacional. Yo voy a seguir siendo, aunque sea el último mohicano, un defensor de la idea de que si Ciudad de México puede tener un solo alcalde, si Tokio puede tener un solo alcalde, yo quiero que a mí me expliquen en qué libro, en qué manual se dice que Santo Domingo necesitaba dividirse en 5 o 6 administraciones, que lo que han hecho es multiplicar la burocracia. Y yo diría que incluso han multiplicado también las diversas situaciones que los ciudadanos en cada uno de sus territorios se enfrentan de manera insatisfactoria. Personalmente yo no veo el avance en el tiempo que hubiera podido producirse solamente dividiendo el Gran Santo Domingo. Aquí nos gusta calcar lo que en otras latitudes ocurre y casi siempre copiamos lo peor con resultados que son muy malos en su inmensa mayoría. La vieja idea de que ese Distrito Nacional ingobernable porque tenía 3,000 y pico de kilómetros, la mala gobernanza, la mala administración se sustituye con buena administración. No hay de otra. La posibilidad de que un gran municipio pueda tener un buen gobierno depende también de que las propias fuerzas vivas aprendan a cumplir su función y su deber como contribuyentes, como vigilantes de su espacio, como defensores de su propiedad privada y como participantes dentro de la propiedad pública, porque al final eso que llamamos propiedad pública pertenece también a todos los que pagan sus impuestos y hacen un uso de esas vías, de ese alumbrado público, de ese cableado, de esas acometidas de agua y de otros servicios. Ya tenemos lo que tenemos, hay que hacerle frente, no hay de otra. El Gran Santo Domingo está entonces subdividido en ese mapa político, tiene ahora pues ese dibujo, y para eso es necesario entonces encontrar que gobiernos municipales distintos, con presupuestos distintos, con mentalidades distintas, dependiendo de quién les gobierne, tengan ahora algunos intereses en común. Uno de los intereses en común que bien pueden tener los alcaldes del Gran Santo Domingo es lo relacionado a los cursos de agua que atraviesan y dibujan el mapa de esta gran zona metropolitana, de esta gran acumulación de población. El Santo Domingo, como muchas otras ciudades del mundo, crece a las orillas de un río. Eso es normal, natural en la historia de la humanidad. La obtención del preciado líquido, ese preciado recurso, hace que las grandes ciudades que usted pueda imaginar hayan crecido generalmente cerca de vías fluviales, con algunas grandes excepciones. Las grandes ciudades del mundo, Nueva York en el Hudson, Londres en el Támesis, Roma en el Tíber, Budapest en un lado y otro del Danubio, y así sucesivamente encontraremos grandes ciudades alrededor de grandes ríos, en algunos casos en sus estuarios, cursos altos, la mayoría de las veces alrededor de sus deltas. En lo que concierne al Gran Santo Domingo y a esa especie de mesa que deberían tener todos los alcaldes de ese gran conglomerado urbano, está el tema entonces de las aguas, las cañadas, arroyos, el vertido de aguas servidas, de basura, entre muchísimos otros elementos contaminantes del río Isabela y del río Osama. La confluencia de ambos, el hecho de que el Isabela termina siendo al final depositario en el Osama, es su afluente, y ya el curso final de este, entonces propicia una serie de retos. Sus riberas, descuidadas, abandonadas por años, por décadas, fueron ocupadas por habitantes en condiciones de vulnerabilidad. Y alrededor de estos ríos no tenemos, como otras ciudades, zonas altamente desarrolladas o incluso zonas de amortiguamiento que estén ocupadas por espacios donde la naturaleza, donde los bosques, donde la cobertura natural permite, entre otras cosas, recuperar una gran cantidad del espacio perdido en esta enorme selva de cemento. Permite también mantener la ribera de los ríos de una manera muchísimo más limpia. En algunos casos, las propiedades que están cercanas a las riberas de los ríos tienden a ser, donde ha habido desarrollo y planificación urbana, las más caras. Tienden a ser casi siempre escenario de
extraordinarias infraestructuras de hostelería, de restaurantes, de desarrollos inmobiliarios, en muchos casos bastante caros. Conservan, sobre todo en algunos casos de ciudades que tienen, que se remontan sus historias a la época colonial, consiguen incluso mantener todavía algunas de las estructuras más viejas. No es el caso del Gran Santo Domingo, con la excepción de la Avenida del Puerto, que se desarrolló en aquellos años, y del cuidado de la zona colonial, y del tratar de recuperar algunos espacios de historia. No es la historia realmente de las riberas de los Sama en Santo Domingo. Es la historia del descuido, es la historia de mirar a otro lado, es la historia de olvidarse que incluso esa ribera, de un lado y de otro, recoge algunos de nuestros tesoros más interesantes, como son la primera iglesia cristiana, católica en este caso, en territorio de América, como ocurre con la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que está ahí en la zona oriental y que poca gente conoce porque terminó incluso enclavada dentro de ahí la terminal de los molinos de los Sama, y luego se creó la marinita de los Sama, y al final no se puede ni siquiera ver desde fuera, y hay incluso hasta poco interés, yo diría, por las instituciones educativas de darla a conocer esa maravilla. Pero en la ribera occidental, perdón, en la ribera del lado del Distrito Nacional, usted tiene mucha gente le pasa todos los días por el lado y nunca se ha detenido a mirar. Usted tiene la vieja base del viejo puente Heró, Ulises Heró, aquel puente que era retráctil, que se abría y cerraba para permitir que los barcos de vapor que llegaban a pasar río arriba, pues pudiesen hacer su tránsito sin problemas. Está ahí todavía en la base de ese puente, que bien pudiera más adelante, qué sé yo, convertirse en, yo no sé si en parte de otra estructura, museo, restaurante, lo que sea, o pudiera también hacerse hincapié en que es parte de nuestra historia. Es más, a la gente hasta se le olvidó que ahí está la ceiba de Colón, sí, aquel árbol, varias veces centenario, donde decía la leyenda, se había amarrado uno de los barcos que habían venido en la colonización. Ese árbol que se ha ido, obviamente fue disminuyendo en el tiempo al irse secando. Incluso lo último que se hizo fue encementarlo para tratar de conservar algo de su estructura. El Osama es historia, podría hipotéticamente, en el caso de recuperarse, y ahí está el tema de la barcaza eléctrica que puede perfectamente moverse. Lo que más tiene esta ciudad son áreas donde pueden colocarse estructuras o similares o de otro tipo hasta más eficientes. Total, esa hay que subsidiarla, y su producción, cuando se mide, lo que se obtiene por lo que se da, no es ni siquiera eficiente. Pero tenemos más adelante el reto de sustituir ese puente que originalmente tenía vocación temporal por otra estructura. Varadero tiene en Cuba un túnel por debajo de una masa de agua que se terminó en el año 58, cuando la dictadura de Batista estaba ya metida en crisis. Hace muchísimos años hay un viejo proyecto, yo no sé si eso es realizable en estos momentos, pero está claro que el Osama hay que recuperarlo para esplendor de una ciudad de Santo Domingo que podría más adelante tener en esas riberas tanto las zonas de amortiguamiento natural como el realce de lo que podría significar la recuperación de esos espacios y la dignificación de quienes también han vivido por décadas en esas áreas del Gran Santo Domingo, de esa gran aglomeración urbana, que es la ciudad más grande del Caribe, no lo olvidemos. Pausamos, Francis, y seguimos con más.